Excelente. Bueno, vamos entonces a seguir con la idea de soporte, y ahora vamos a ver Bootstrap, que es la medida más usada. Como yo les decía, prácticamente cualquier publicación que vayan a hacer, les van a pedir una medida de soporte, y usualmente se usa Bootstrap o Jackknifing o algo así. Este es el paper, es uno de los papers originales donde se examina la medida de Bootstrap. No el primero que lo aplica, sino es algo que yo les voy a contar hoy en la clase sobre cómo funciona en casos reales. El inicio de Bootstrap es una técnica estadística general y se utiliza para estimar variabilidad cuando hay distribuciones desconocidas. En nuestro caso, como la historia es única, estimar variabilidad de una historia única tiene complicaciones. Entonces se aplica esta técnica estadística. El primero que lo aplicó en Filogenias es Felsenstein, que es este señor de acá. Es uno de los papers que más se citan en cuestiones filogenéticas. Hoy me fijé en Google Scholar, 44.000 citas. Este es el paper original, y este es el libro. Felsenstein es una de las personas más famosas, es el que aplicó máxima verosimilitud a Filogenias. Bien, ¿cómo funciona Bootstrap? Se basa en la idea de preguntarse ¿qué pasaría con la monofilia del grupo de interés que uno está examinando el soporte si uno tuviera muestras aleatorias de datos similares a los que ya tenemos? O sea, con una distribución, con la misma distribución a lo que ya tenemos. Como yo les decía, como la historia es única, no existe la repetición, la muestra aleatoria de nuevos datos. A lo sumo vas a secuenciar nuevos genes, pero esos genes no tienen nada que ver con los que ya tenías. Uno nuclear, otro ribosomal, no son de la misma distribución. Entonces, para estos casos se utilizan triquiñuelas estadísticas, y una es el Bootstrap, que se basa en lo siguiente. Uno tiene la matriz de datos original, es lo que estamos analizando, y va a generar pseudo réplicas. No son réplicas, son pseudo réplicas porque están hechas artificialmente. Una réplica verdadera sería volver a muestrear del universo de caracteres y tomar una muestra equivalente. Como les decía, eso no está fuera del alcance. Y estas matrices remuestreadas, cada una va a ser una pseudo réplica, es un muestreo del mismo tamaño de la matriz original con reposición. Con reposición quiere decir que tenés 100 caracteres, tirás los dados, meté el carácter 66, tirás otra vez, meté el carácter 2, otra vez meté el 12, otra vez te sale el 66 otra vez, está repetido. Y cuando terminás de completar la matriz parás. Algunos caracteres que nunca fueron elegidos, otros fueron elegidos 2 veces, capaz que alguno fue elegido 3 veces. Y como es aleatorio, uno lo hace muchas veces. Típicamente 1000 veces lo vas a hacer. Tenés 1000 muestras que son pseudo réplicas de la matriz original. Y bueno, a eso lo que vas a hacer, a cada una le haces un análisis filogenético y te vas a preguntar cuántas veces salió monofilético el grupo que estás examinando. Esa frecuencia es el Bootstrap. Entonces, si el grupo está bien apoyado, tiene muchas sinapomorfías y pocos caracteres que lo contradicen, y tenés grandes chances de que esas sinapomorfías sean muestreadas acá. Entonces, re seguido va a ser monofilético. Una consulta, digamos, solo importa que el grupo te salga monofilético, no importa la topología interna que te salga de ese grupo. Claro, solamente importa que el grupo sea monofilético.
Para la topología interna, bueno, ahí te fijas el soporte del grupo BC. Y así de todos los subgrupos que están incluidos adentro. Si hay grupos que tienen un soporte muy débil porque tienen un solo carácter que lo apoya, y a veces lo enganchás, otras veces no. Entonces el soporte va a ser bajo. Y como les decía, estas frecuencias se representan o el consenso de mayoría de todas estas pseudo réplicas, eso es lo típico, y si no, lo que es mejor, en el consenso estricto. El consenso estricto de la matriz original completa. Solo los grupos que aparecen en consenso estricto tienen apoyo. Y ahí graficas las frecuencias. Entonces esto sería recapitulando la receta, ¿no? Partís de la matriz original y haces una pseudo réplica, que es seleccionar caracteres al azar con reposición, hasta completar el tamaño original. Le analizás y te guardás el consenso estricto. Lo dejas ahí en reserva. Y volvés acá y lo repetís 1000 veces. Cuando terminaste tenés 1000 consensos estrictos de cada una de las pseudo réplicas. Entonces, te fijas la frecuencia en esos 1000 consensos de cada uno de los grupos que le querés evaluar soporte. Los que aparecieron casi siempre tienen una frecuencia altísima. Y los que aparecieron, los que tenían poco soporte van a estar muy poco representados. Y eso lo representa sobre el óptimo. Nosotros en los trabajos prácticos lo representamos sobre el consenso estricto de los árboles óptimos. A veces, por default, los programas te lo ponen en el consenso de mayoría, pero 2×3 te aparecen grupos espurios ahí de frecuencias bajas. ¿Qué sé yo? Te aparece un grupo de 52% de Bootstrap que no está en el consenso estricto. No debería pasar, pero habla de que estas maneras de estimar soporte no son perfectas, ¿no? La perfección no es algo accesible en general. ¿Se entiende la idea de esto? Esto es, por ejemplo, cómo se ve. Acá hay un árbol que es el consenso de los óptimos, ponele, y acá tiene anotadas las frecuencias de Bootstrap. 100%, genial. 99, genial. 89, bueno, qué bueno. 16, olvídate. Eso no tiene soporte casi. 37, todo lo que sea menos de 50 no tiene soporte. 55 es muy bajo. 72, más o menos. Ustedes dirán, pero ¿cuánto es bueno y cuánto es malo? Bueno, ahora tienen unos papers que se preguntaron eso. Este es el trabajo que yo les mostraba, que se hace unas cuantas preguntas sobre cómo funciona Bootstrap y cuánto es una frecuencia buena y cuánto es sospechosa. Si ustedes buscan la etimología de Bootstrap, que son los cordones de las botas, viene de un cuento que creo que es el Barón Munchausen, que en un momento está cruzando un barrial a caballo y se le hunde el caballo en el barro. Entonces él consigue salir del barro tirando de los cordones de las botas. Entonces hace fuerza y tira los cordones de las botas y se sale él y su caballo. Y esto que es ridículo, lo que habla es de que es de esta analogía de buscar variabilidad en algo que no tiene variabilidad. Es como sacarse uno mismo del pantano tirándose de los cordones las botas. Entonces hay que inventar una manera de generar variabilidad cuando no lo existe, y esas son las pseudo réplicas. Cerramos paréntesis etimológico. Este es el
cuadro que se plantean en este paper. Entonces, hay una filogenia verdadera, que a menudo es inaccesible. Hay una muestra de datos, que a menudo lo único que tenemos es la matriz de datos real, y todas las demás son inaccesibles. Y acá están nuestras pseudorréplicas, y hacemos bootstrap y calculamos consenso estricto de cada pseudorréplica. Entonces, en la medida que estas frecuencias de bootstrap estiman la verdadera filogenia, estamos hablando de certeza, o sea, accuracy, lo que dirían en estadística. En la medida en que el número se aproxima a lo que sería una cantidad infinita de pseudorréplicas, sería precisión, o sea, si los decimales y los números están correctos. Esto es repetibilidad, que si lo quieren ver, véanlo en el paper, no es tan fácil de entender. Vamos a ver estas dos. No, esto es precisión, ¿no? ¿En qué medida están bien calculados con los decimales correctos? Certeza es en qué medida los valores de bootstrap se corresponden a grupos reales en la filogenia verdadera. Y esto es repetibilidad, que sería algo un poco más esotérico. ¿En qué medida esta matriz tendría el mismo valor de bootstrap si usáramos otra matriz? Se las dejo pendientes, porque no es tan fácil. Lo fácil es precisión, porque frecuencia de que el grupo sea monofilético. ¿Y un grupo es monofilético o no es monofilético? ¿Sí o no? Eso es una distribución binomial, cuando uno tiene una muestra. Vos tenés 1000 árboles, en algunos es monofilético, en otros no. ¿Cuál es el error de que si tenés 10 árboles y te dio 40%, y a ver, mostrame con 20 y me da 45%, y mostrame con 100, me da 44,3, y ahí lo vamos arrimando. Esta es la fórmula del desvío estándar de una distribución binomial. Yo se las muestro simplemente. Acá en la raíz de P sería la frecuencia, y Q el complemento, 1 menos frecuencia, dividido por la cantidad de pseudorréplicas. Cuanto más grande es la cantidad de pseudorréplicas, menor es el desvío estándar. Genial, más datos, menos desvío. Y este producto P por Q, el valor más grande es el caso de 50% de frecuencia. Eso es el caso más jorobado de estimar. Porque 5 por 5, 50 por 50 me da, o sea, 0,5 por 0,5 es 0,25. Todos los otros productos, 0,75 por 0,25, son números más chicos. Ese es el peor caso. Entonces, yo acá les hice una tabla del desvío estándar de un grupo de 50% con 100 réplicas, 5%. 1000 réplicas, 1,6%. Y al final, 10.000 réplicas, 0,5%. Si tus grupos tienen más apoyo, mejora un poco la situación. En general estamos trabajando en 1000 réplicas. Entonces varía entre 1,5 y 0,7%. Que no es gran error. Está bastante bien. Entonces precisión es lo más fácil. Cuanto más pseudorréplicas, más precisión. No necesitabas gran explicación para esto. Lo que sí requiere investigación es el grado de certeza, ¿no? ¿Cómo corresponde esto con filogenias verdaderas? ¿Qué mecanismos conocen para estimar filogenias verdaderas? La cladística. Cladística. No tenemos acceso a la verdad, tenemos estimaciones. Para comparar cómo funciona un método en relación a una filogenia verdadera, digamos.
y evaluar si ese método anda bien o no. O sea, ¿cuáles son las maneras de generar filogenias verdaderas? Verdaderas postas. Seguir un árbol genealógico, pero no sirve en realidad, eso no se puede hacer. Una es esta, ¿no? Simulaciones. Son filogenias simuladas. ¿La otra saben cuál es? Están ahí dormidos, che, levanten, digan algo. Vamos. No se me ocurre. A ver, los del fondo. Bueno, la otra es con bacterias, ¿no? Que hacen filogenias con mutaciones. Siguiendo en vivo Sí. como especie, literal. Sí, bueno, no como especie, pero cómo se acumulan mutaciones. Claro. Bueno, estas simulaciones se usan muchísimo en filogenética porque es una manera de probar que los métodos funcionan en el caso más sencillo, donde vos manejás todas las variables. Conoces el método, el modelo evolutivo, sabes cuál es el árbol. Entonces, acá ellos hacen simulaciones con árboles de distinta topología, árboles muy simétricos, donde casi todas las distancias entre un terminal y la raíz son las mismas, y otros donde algunas ramas son cortas y otras son más largas, más desbalanceados. ¿Cómo se hace una simulación? Partís con una secuencia en la computadora, ¿no? Que puede tener una secuencia aleatoria de nucleótidos y tenés un árbol. Y después planteas un modelo evolutivo con cierta probabilidad de cambio. Entonces acá en esta rama que es cortita, cambió este nucleótido de G a C, después te cambió esta T, te cambió una A, y en esta rama que es más larga, o había más probabilidad de cambios, te cambiaron varios más. Y acá tenés un ancestro hipotético que cambia en esta rama, y en esta rama más corta cambia un poco más. Y así va generando una evolución, y esto lo haces miles de veces en la computadora. Entonces, ellos lo hacen con transiciones igual a... Una ¿Sí? evolución esperada. Es una evolución simulada, esperada, según una regla muy sencilla y un árbol conocido. Y ellos prueban con varias maneras sencillas, que las transiciones y transversiones tengan la misma tasa de cambio, probabilidad, que tengan la misma pero un poco más fuertes, que sean esta 10 veces más probable que esta, etc. Y con distinta longitud de rama, ¿viste? Para asegurarse de que funcione en un rango de condiciones. Entonces, la computadora simula una evolución y al final lo que tiene son terminales. Cada uno de estos terminales terminan formando parte de una matriz de datos simulada, para la cual conoces el árbol subyacente. Entonces, el método lo que va a hacer es, ¿en qué medida tu matriz simulada con un árbol modelo conocido, cuando analizás filogenéticamente te recupera el árbol modelo? ¿Está? Este es un experimento típico. Si tu método de análisis filogenético funciona bien, deberías estimar el árbol modelo. Genial. Entonces, lo que se van a preguntar acá es hacer filogenias y bootstrap, y en qué medida estas frecuencias de bootstrap corresponden a la probabilidad de recuperar el nodo correcto del árbol modelo. Bueno, y esto es lo que les da.
Acá está el valor de Bootstrap obtenido. Y acá los grupos correctos que encontraba. ¿En qué medida el grupo era correcto? Y esta es la línea del 50%, donde hay una correlación 1 a 1. 100% de Bootstrap siempre te dio un grupo correcto. Y 0% de Bootstrap nunca te dio un grupo correcto. Si un Bootstrap del 50%, uno esperaría que el 50% de las veces sea un grupo correcto. Y estas son distintas probabilidades de cambio. Hay varias curvas porque lo probaron de distintas maneras diferentes. Todas las curvas tienen más o menos la misma forma. Fíjense que para un Bootstrap de 75 tienen 95% de chances de que el grupo sea correcto. Genial. Entonces la conclusión de esto es que Bootstrap es una buena medida para estimar grupos reales en filogenias simuladas, porque crece monotónicamente para aquel lado, eso es bueno, y además es conservativo, porque con 75% ya tenés 95% de chances de que el grupo sea real. Por eso yo les digo, Bootstrap de 70 para arriba está bien, 75 para arriba está bien. ¿Se entiende la idea de esto? Sí. Ok, ahora pasamos a la otra, filogenias experimentales. Entonces, ahora en vez de tener una filogenia simulada en una computadora, tiene una filogenia real en placas de Petri. Y van a comparar en qué medida la filogenia real se corresponde con la frecuencia de Bootstrap de bacterias secuenciadas. A mí me gustan muchísimo estos trabajos. Ellos lo hacen con el fago T7, que se los pone a las bacterias, le tiran un mutágeno, entonces le hacen muchas mutaciones. Y lo que están, perdón, no sé si lo tengo acá. Ok, acá estamos. Lo que están haciendo acá, esta secuencia ancestral es el fago T7 que tienen en una placa de Petri en el congelador. De ahí sacan 2 alícuotas y las ponen en otra placa a crecer. Una es esta y otra es esta. A esta la dejan por mucho tiempo, o sea, hacen repiques de esas colonias con el mutágeno. El largo de rama es la cantidad de veces que muestrean una colonia, la pasan a otra placa, la hacen crecer. Sacan uno, la pasan a otra placa, la hacen crecer. En una rama corta harán pocos de esos repiques. En una rama más larga hacen muchos. Bueno, y así tienen una filogenia real, porque cada uno de estas placas de Petri las tienen en el freezer. Y terminan con fagos T7 evolucionados con un mutágeno en el congelador, de ahí lo sacan, lo secuencian en un secuenciador y se fijan las secuencias de ADN reales de una filogenia hecha in vitro, digamos. Y hacen el mismo procedimiento. Estos son los papers donde lo estiman. Leonel dice con las secuencias de COVID podría ser. Sí, bueno, en COVID se hacen cosas similares. Y este era el que les mostraba hace un ratito, con simulaciones, y esto es lo que les da en la filogenia real del fago T7. Y les da lo mismo. Acá lo que les digo, toman muestras de la secuencia de ADN de 50 caracteres a la vez.
50 nucleótidos, porque son más largas lo que secuenciaron. Y les da lo mismo, cada vez que tienen un bootstrap de 75%, hay 95% de chances de que estas matrices de 50 nucleótidos estén representando un grupo real en la filogenia experimental. De nuevo crece y de nuevo es conservativo. Entonces ellos dicen, no solo demostramos que sirve para filogenias simuladas, sino que demostramos que sirve para estas filogenias reales, entre comillas, porque es un fago, ¿no? Y son mutágenos, no es que pasaron millones de años con selección natural y todas esas complicaciones. Pero si funcionó en estos casos, es mucho mejor que si no hubiera funcionado, ¿se imaginan? Bien. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué es lo que estima bien el bootstrap? La precisión, genial, depende del número de pseudoréplicas. Cuanto más tengas, más precisión. Y la certeza respecto a la filogenia real también funciona bien, es conservativo. Y desde ya les anticipo, los sesgos que tiene son muy variables y varían mucho entre estudios, pero en general funciona bien. Lo de la tercera cosa, que es repetibilidad, es complejo, es largo de explicar. Si les interesa, véanlo en el paper. Y tampoco es que nos influya mucho a nosotros. Pero básicamente quiere decir que lo que te dio en una matriz no necesariamente se reproduzca en la matriz siguiente. O sea, que tengas bootstrap alto en un gen ribosomal no quiere decir que vaya a tener un bootstrap alto en un gen nuclear. ¿Se entiende esto? Quédense con esto, ¿no? Bien. Perdón, una consulta. Entonces, esos dos ejemplos que mostraste, los dos esquemitas, ¿sería para demostrar nomás que el bootstrap funciona bien al aplicarlo a las filogenias que nosotros buscamos? ¿O simplemente, perdón si lo entendí mal, pasa que como por ahí yo tengo una visión más para el lado de la paleo, de lo morfológico, me cuesta bastante, digamos, seguir las explicaciones cuando se meten más en estas cosas experimentales, ¿no? Está bien. No, pero eso está muy bien que te preguntes. La secuencia lógica es que es un método construido razonablemente porque se basa en pseudorréplicas de matrices parecidas. Es intuitivo de que los grupos bien apoyados van a estar muy frecuentemente en las pseudorréplicas. Y estas son dos pruebas de que funciona bien en casos muy controlados, donde vos sabés cuál es la filogenia, ya sea porque la simulaste o porque lo hiciste en bacterias. Y si el método es razonable, funciona bien en simulaciones, bueno, ya vas ganando confianza. Y dentro de todo, cuando lo aplicás en matrices reales de bichos y plantas reales, y funciona bien. En general, los resultados que da son bastante intuitivos. Cuando el bootstrap es bajo, es para situaciones que a veces no sabrías en qué familia pertenecen, ¿viste? O fósiles incompletos. Y aparte te permite ver estas últimas dos experiencias, cuánto es un bootstrap alto y cuánto es bajo, ¿no? Exactamente. Tal cual. Sí, esto hila un poco fino en cuántos son los valores más o menos que deberías estar mirando. ¿Se entiende, Lucas? Sí, mucho mejor, gracias. Muy bien. Les muestro un método similar que se usa bastante en parsimonias, Jackknife. Es prácticamente lo mismo que Bootstrap. Lo único que es sin reposición el muestreo. Entonces, tenés... en filogenia se usa probabilidad de eliminación de caracteres. Entonces te quedan matrices más chiquitas. TNT tiene por default este valor.
probabilidad de eliminación de 0,368, y esto está hecho para que una matriz sin homoplasia te dé el mismo valor que Bootstrap. Es el único motivo. En gris está la secuencia que les mostraba de Bootstrap, y lo único que varía entonces es la generación de la pseudo réplica. Es una probabilidad de eliminación. O sea, es prácticamente idéntico. O sea, si ven Bootstrap o Jackknifing, es prácticamente lo mismo. Pero que tiene, o sea, tiene menos chances de que se repitan los caracteres, porque los va sacando, o No hay ningún carácter repetido, porque lo único que tenés es una probabilidad de eliminación. Los grupos que tengan más de una sinomorfía tienen más chances de estar que las que tienen menos, etc. Pero no me quiero meter con esto porque es prácticamente igual. Y acá les muestro cómo se usa para, por ejemplo, para Bootstrap, para entender apoyo, poner en el análisis genómicos, ¿no? Acá tenés una filogenia de 8 especies de levaduras. Usaron 100 y pico de genes. Fíjese, los análisis genómicos en esta época sobre todo eran más entre comillas, ¿no? Porque si bien tenían o el genoma completo o gran parte del genoma, de ahí a poder analizarlo filogenéticamente hay un paso enorme. Porque está lleno de genes duplicados, es bastante difícil. Pero bueno, acá tienen 100 y pico de genes y se están... Y en esta filogenia tienen los soportes de Bootstrap. Y ven que tiene 3 valores. Acá dice máxima verosimilitud sobre nucleótidos el primero, máxima parsimonia sobre nucleótidos el segundo y máxima parsimonia sobre aminoácidos. Y están graficando soporte de Bootstrap para estos 3 criterios. Máxima verosimilitud no lo vimos todavía. Y se fijan cómo suben los valores para cada rama a medida que agregan genes. Y fíjense que la rama 4 es re fácil de obtener, es esta de acá. Con unos pocos genes ya tenés soporte altísimo, sobre todo en máxima verosimilitud. En parsimonia le cuesta un poco más, pero ya con unos pocos genes ya tenés buen soporte. La rama 1 es bastante buena también. La 3 es más difícil. Ven que recién pasa del 50% con 40 genes. No sé, no sé cuántos tiene, 43 más o menos 6, no sé no me acuerdo cómo es la escala. Pero necesitas un montón de genes para obtener más del 50%. Y esto es lo que les decía. Uno, en un análisis filogenético, ciertos grupos están muy bien apoyados por los datos y enseguida los recuperás con unos pocos marcadores, mientras que otros grupos tenés que elaborar mucho más. Ese es un resultado típico de un análisis filogenético. Cuando veamos genómica vamos a ver un poquito más de esto. Esto es lo mismo, están agregando nucleótidos al azar, crece parejo. Y acá están agregando genes al azar. Y ya los genes están más mezclados. Esta rama 3 era más difícil y esta rama 5 creo que era un poco más fácil. Llegás a 95% en esta rama con 8.000 nucleótidos o 95% con 20 genes. No digo que van a tener que secuenciar 20 genes ustedes todo el tiempo. En general, con 3 o 4 te suele dar bien. Pero vaya a saber estas levaduras y estas ramas, ¿no?
Y este es el otro tema, ¿no? Fíjense que estas son filogenias que no son la óptima. Esta es la filogenia óptima de acá. Esta filogenia de acá tienen grupos espurios. Y dice, mira, hay 10 genes que coinciden en soportar este grupo que sería espurio de acuerdo a mis 100 genes. Y hay otros 6 que agrupan estos dos, y hay otros 10 que cambian de lugar algo por acá. Y bueno, esto pasa en filogenia. Tenés señales espurias en tus datos. Estas medidas de soporte que nosotros estamos estudiando es para separar la paja del trigo, ¿no? Y entender cuál es la solución óptima y con qué fuerza. Vamos a volver a esto cuando veamos genómica. Y para ir cerrando el día de hoy, les traigo esto, que fue una discusión durante un tiempo, que fue si vamos a entender Bootstrap como una probabilidad de que el grupo sea correcto. Si vos vas por este sentido e interpretás las frecuencias de Bootstrap como probabilidad de que el grupo sea verdadero, es como epistemológicamente muy cargado, ¿no? Estás asumiendo que la matriz es representativa del universo de datos, o algún tipo de universo de caracteres, y en general ya nadie piensa que esto sea, porque ya todo el mundo está acostumbrado a ver valores de Bootstrap altos para grupos que dentro de 3 o 4 años se dan cuenta que son falsos. O otros valores de Bootstrap que también son altos para un grupo contradictorio. Entonces, ya nadie tiene mucha fe en este sector, ¿no? En general, uno lo interpreta como grado de soporte. ¿En qué medida nuestros datos apoyan a los grupos que obtenemos? Por ejemplo, qué sé yo, podría estar teniendo una noción de la cantidad y proporción de evidencia a favor y en contra de la monofilia de un grupo. Esto es más en lo que estamos trabajando ahora. El grado de apoyo de nuestros datos es mucho más modesto. Tiene críticas igual. Todas estas medidas, en ciertas condiciones, los métodos tienen sesgos. Esta es una revisión de Pablo Golubov y colaboradores, y esta es otra que hicimos ampliando este tema. Tienen sesgos, pero no son sesgos muy graves. Hay algún cuestionamiento filosófico, ¿no?, en la relación que hay entre frecuencia de remuestreo y optimalidad. Filosóficamente, Bremer es mucho más, cierra mucho más. Pero hay otros motivos por los cuales Bootstrap es interesante y realmente es útil y se usa mucho más. Si les interesa estas cosas filosóficas, acá hay un paper. Creo que no llegaron a demasiado con eso. Y en general, las medidas de apoyo están correlacionadas, que eso está bien. Si vos tenés estas matricitas chiquitas y le haces Bootstrap una matriz perfecta, Bremer, 4 sinapomorfías, 2 sinapomorfías, 4, 2, genial. Le agregás un carácter que le crea conflicto a estas 2 sinapomorfías y te baja en 1 el Bremer, genial. Cuando haces Bootstrap, te da 99 esta, 91 la otra, un poquito más bajo, la de 2. Y cuando le agregás este carácter de 91 pasa a 61. Ven que están correlacionadas. De 4 a 1, 99 a 61, están bastante bien. Acá les puse un ejemplo a propósito donde no está tan bien, porque es idéntico el ejemplo de Bremer 1 en los dos. Y esta tiene un montón más de conflicto y te da un soporte de Bootstrap de 46, que es la nada misma. Yo cuando veo los resultados me gusta más lo que dio Bootstrap, porque me está diciendo, está bien, tiene una sinapomorfía más, pero después tiene un montón de caracteres que lo contradicen.
están bastante correlacionadas, todas funcionan más o menos bien. Ninguna es perfecta. Y ya cerrando esto, este es el otro tema, ¿no? Cuanto más datos tenés, más soporte tenés. Esta es una matriz de la de arriba de 6 marcadores. Y está lleno de valores de 40, 70 y pico, 20, 50, 15, la nada misma, 8. En cambio, cuando los mismos taxones se analizan con datos genómicos, 750 marcadores, tiene un puntito rojo cuando tienen Bootstrap mayor que 90. Casi todo tiene puntitos rojos, salvo estos de acá que son re jodidos. Y bueno, cuanto más datos, más soporte. Y para concluir todo esto, ¿para qué van a usar siempre valores de soporte? Bueno, evalúan la confiabilidad de los resultados. Según los datos que tienen, no según la realidad. Son medidas aproximadas y pragmáticas, pero buenas. Y los van a ayudar a ver qué resultados los toman como válidos, bien apoyados. Eso es súper útil para resumir los resultados y acortar las discusiones. Ustedes en un paper, de los grupos mal apoyados, muchas veces ni hablan, salvo que tengan un interés especial. Y la otra cosa que les permite planificar dónde le tienen que poner un poco más de esfuerzo. Típicamente uno quiere resolver un poco mejor lo que tiene poco apoyo. Bueno, estamos por hoy.